¿Qué tal? Nuestra clase o sesión 394. Estamos dando lectura al libro del profeta Zacarías y hoy vamos a dar lectura a los capítulos 7 y 8. Padre, te alabo, te bendigo en tu Hijo Jesucristo, Hijo tuyo, misericordioso, compasivo, como tú, lento a la cólera, rico en piedad y leal. Concédenos por la gracia del Espíritu Divino que alcancemos la paz para la humanidad. Amén. Capítulo 7. El año cuarto del reinado de Darío, el cuarto del mes noveno, es decir, en noviembre, el Señor dirigió la palabra a Zacarías. Belteshazzar había enviado a Regem-Melech con su séquito a aplacar al Señor. Ya consultar a los sacerdotes del templo del Señor Todopoderoso y a los profetas lo siguiente. Debemos observar el quinto mes un día de duelo y abstinencia como lo venían haciendo desde hace años. El Señor Todopoderoso me dirigió la palabra. Di a la gente del campo y a los sacerdotes, cuando estos 70 años ayunaban y hacían duelo, los meses quinto y séptimo lo hacían en mi honor. Cuando comen y beben, ¿no lo hacen en provecho propio? Recuerden las palabras que proclama el Señor por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén y los pueblos de su alrededor, el Negev y la Cefelá, todavía estaban habitados. El Señor dirigió la palabra al profeta Zacarías. Así dice el Señor Todopoderoso. Hagan justicia de verdad, que cada uno trate a su hermano con amor y misericordia. No opriman a viudas, huérfanos, emigrantes y necesitados. Que nadie piense en hacer maldades contra su prójimo, pero no hicieron caso. Me dieron la espalda rebelándose, se taparon los oídos para no oír, endurecieron su corazón como el diamante y no escucharon la ley ni las palabras que el Señor Todopoderoso inspiraba a los antiguos profetas. Entonces el Señor Todopoderoso se indignó profundamente y dijo, como no escucharon cuando yo los llamaba, no los escucharé cuando me llamen, y los dispersaré por naciones extranjeras. A su espalda quedó la tierra devastada, sin vecinos ni caminantes. Así convirtieron una tierra envidiable en una desolación. Capítulo 8. El Señor Todopoderoso envió este mensaje. Así dice el Señor Todopoderoso. Siento celos de Sión, celos terribles, siento de ella unos celos que me arrebatan. Así dice el Señor Todopoderoso, volveré a Sión, habitaré en medio de Jerusalén, Jerusalén se llamará ciudad fiel, el monte del Señor Todopoderoso, monte santo. Así dice el Señor Todopoderoso, otra vez se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén y habrá hombres tan ancianos que se apoyarán en bastones. Las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en la calle. Así dice el Señor Todopoderoso. Si esto parece imposible a los ojos del resto de este pueblo, será también imposible para mí. Así dice el Señor Todopoderoso. Yo salvaré a mi pueblo y lo traeré de los países de Oriente y Occidente, para que habite en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios auténtico y legítimo. Así dice el Señor Todopoderoso. Anímense a trabajar los que escucharon estas palabras pronunciadas por los profetas el día en que se echaron los cimientos para la construcción del templo del Señor Todopoderoso, porque antes no había salario para hombres ni animales, no había seguridad para los que iban y venían a causa del enemigo. Yo enfrentaba a unos contra otros. Ahora yo trataré el resto del pueblo como en tiempos pasados, oráculo del Señor Todopoderoso. Sembrarán tranquilos, la viña dará su fruto, la tierra dará su cosecha, el cielo dará su rocío. Todo se lo entrego como herencia al resto de este pueblo. Así como antes pueblo de Judá y pueblo de Israel fueron maldecidos por los paganos, así ahora los salvaré y serán bendecidos. No teman, anímense. Así dice el Señor Todopoderoso, como planeaba desgracias contra ustedes, cuando me irritaban sus padres y no me arrepentía, dice el Señor Todopoderoso. Así cambiaré en estos días mis planes para hacer bien a Jerusalén y a Judá. No teman. Esto es lo que tienen que hacer, decir la verdad al prójimo. Juzgar con integridad en los tribunales. No males unos contra otros. No acostumbrarse a jurar en falso, que yo aborrezco todo eso, oráculo del Señor. El Señor Todopoderoso me dirigió la palabra. Así dice el Señor Todopoderoso, el ayuno de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo
Se cambiará para Judá en gozo, alegría y festividad. Amen la sinceridad y la paz. Así dice el Señor Todopoderoso. Todavía vendrán pueblos y vecinos de ciudades populosas, los habitantes de una ciudad irán a los de otra y les dirán, vamos a apaciguar al Señor, yo voy contigo a visitar al Señor Todopoderoso, así vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a visitar al Señor Todopoderoso en Jerusalén y apaciguar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. En aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por el borde del manto y le dirán, queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Ahora vamos a las notas de pie de página. Capítulo 7, versículos 8-23. Estos dos últimos capítulos cierran la primera parte del libro de Zacarías. En ellos encontramos varios puntos de contacto entre la profecía nueva, es decir, la que se está desarrollando en la primera época de exilio, con aquella que se habría llamado profecía clásica, la que desarrolló antes del exilio. Por primera vez en Zacarías encontramos una doctrina en materia de justicia social y otros aspectos que no habían aparecido aún, dado que su mensaje y su preocupación primaria fue el tema de la reconstrucción del templo, la entronización ideal del sumo sacerdote y la coronación del germen para Israel. Capítulo 7, versículos 1 al 14. Consulta litúrgica, culto y justicia. La oportunidad de este oráculo se da gracias a la consulta sobre si era necesario continuar la práctica de un día de ayuno y penitencia por la destrucción de la ciudad y del templo. Ahora que todo está volviendo a su normalidad, ¿se debe mantener el ayuno? El profeta desenmascara el formalismo de esa práctica. Pensaba que se beneficiaba con todo ello era Dios. Pero el profeta hace notar que los únicos beneficiados eran ellos y sin embargo la han convertido en un cumplimiento vacío. Recurriendo a la predicación de los profetas anteriores al destierro, Zacarías enseña la necesidad de dar un sentido también de justicia a las prácticas religiosas si no hay inclinación ni sensibilidad por los más débiles y excluidos de la sociedad. Ninguna práctica religiosa sirve para nada. Ni siquiera se debe hacer y mucho menos en nombre del Señor. ¿Para qué un ayuno carente de solidaridad con el hambriento? ¿Para qué vestirse de saco y ceniza por un día cuando no hay sensibilidad por los miles de desnudos? ¿Para qué un día de lamentación y duelo fingido cuando todos los días hay viudas y huérfanos a quienes escuchan sus lamentos ni se compadecen de su dolor? La práctica de justicia no puede quedarse entonces en un mero enunciado o frase que deja las cosas como están. Zacarías, al igual que los antiguos profetas, comienza por aplicar la justicia a la cotidianidad de la vida israelita. Que los juicios sean rectos y no siempre a favor del más poderoso que tiene con qué comprar la conciencia del juez. La práctica del amor y la misericordia. El profeta, invocando la forma de actuar de los habitantes de Jerusalén de antes, que escuchaban a los profetas y no les hacían caso. Previene a esta nueva generación para que sepan que estos criterios siguen siendo válidos, que pasar por alto los mandatos del Señor puede acarrearles también hoy la misma reacción de Dios. Esto es el rechazo a sus prácticas vacías y el castigo por sus injusticias. Capítulo 8, versículos 1 al 23. 10 promesas. Podríamos denominar este capítulo como un oráculo múltiple, pues en realidad son 10 oráculos en uno solo. Para intentar entenderlo mejor podemos reducirlo a un esquema muy sencillo. Promesa, exigencias, efectos hacia el futuro. El profeta parte de una actitud de Dios. Él está celoso por Sión, arde en deseos de volver a habitarla y decide volver, por tanto, promete establecer de nuevo en ella y probarla de nuevo, aunque para muchos sea algo imposible lo que Dios piensa realizar. Él está decidido a salvar a su pueblo, él mismo hará volver a los dispersos. Con ellos promete restablecer en primer lugar la alianza. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios auténtico y legítimo.
Con la restauración de la alianza viene la promesa de un cambio de situación que comienza con la normalización de las relaciones interpersonales o, si se quiere, intergrupales. Relaciones interpersonales, pero también intergrupales. Cambio de situación en lo que atañe el necesario bienestar y prosperidad que se traduce en bendición y paz. Elementos esenciales del Shalom hebreo y el Salam árabe. Shalom hebreo y Salam árabe. Estas promesas, fruto de la decisión divina, implican unos compromisos efectivos que tienen que ver tanto con la relación con los demás, justicia y rectitud, como con las relaciones con Dios. Las promesas inquebrantables de Dios y el esfuerzo del pueblo por cumplir sus compromisos traerán efectos propios a la vida interna y a la vida externa. Muchos otros se animarán a regresar, pero también pueblos y naciones de otras lenguas llegarán hasta Jerusalén, atraídos por las obras del Señor. Así le adorarán y pedirán también ellos su protección. Bien, pues hasta aquí llegamos. Mañana continuamos nuestra lectura del profeta Zacarías. Bendiciones.